Vamos a comenzar. Pongamos faltas al por mayor. Faltas al 2 por 1. Aarón, Jenny, Valeria, Olvera, Eduardo, José Juan, Aren, Areli, Viviana, Gerardo, Roel, José Gabriel, Montserrat, Denise, Leonardo, Cari, José Luis, Pérez Oviedo, Alondra, Juan Diego Ramírez García, Navi, Paulo, Marijose, Max, Chucho, Kevin y Víctor no está. ¿Va a poner falta? Vale, vamos con el último tema del curso que se llama magnetismo. No, magnetismo, ya teoría electromagnética es otra cosa. Ah, que deberían pero no estaría mal. Ok, con tableta con pizarrón. Eso. Sí, sí, sí. Para que la pierdan bien, ¿no? Qué gacho. Es cierto. Es más que vale en su mano. Vale. Vamos a aprender de dónde vienen los imanes, cómo interactúan entre sí, la fuerza que aparece cuando las cargas se mueven, las líneas de campo magnético, y mi idea es que en una semana ustedes aprendan cómo hacer un motor eléctrico el más sencillo que se puede hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar por aquí. Déjenme poner el pizarrón. ¿Se ve lo que escribo? Ok. Entonces, en clases pasadas habíamos aprendido que si tenemos una carga eléctrica, la carga eléctrica pues genera campo eléctrico. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahorita. Una carga que no se mueve solo genera campo eléctrico. Gracias. Ahora, ¿qué pasa si la carga se mueve con velocidad constante? Este es el primer caso. En el primer caso, tenemos una carga electrostática, solo genera campo eléctrico. Pero resulta, chavos, que si la carga se mueve, vamos a anotarlo por ahí, si la carguita se mueve, aparece un nuevo amiguito. Además del campo eléctrico que ya se carga, también va a generar campo magnético. Campo magnético. El campo magnético se va a poner alrededor de la carga y a diferencia del campo eléctrico, el campo magnético siempre está en líneas cerradas. Le voy a poner la letra B al campo magnético. Entonces, si te pregunto de dónde viene el magnetismo, la respuesta sería que el magnetismo viene de cargas en movimiento, ¿no? Entonces, imagínate que se forman como una especie de anillos alrededor de las carguitas siempre y cuando éstas se muevan. Entonces, acá es inmóvil, acá es con velocidad constante. ¿Y qué crees que pasa cuando se aceleran? ¿Qué pasa si yo tengo una carga que aparte se acelera? Si tiene una aceleración, resulta que la carga va a emitir ahora campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos son ondas en donde el campo magnético y el campo eléctrico son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando hay aceleración, las cargas generan
radiación electromagnética. ¿Estamos? El magnetismo viene de cargas que están en movimiento. Resulta que en un pueblito pintoresco llamado Magnesia, está allá en Grecia, había pastores que llevaban a sus ovejas a pastar, pero había unas piedras enormes que hacían que los becerros traían como una campana, no sé si han visto que luego les cuelgan como campanitas para oír cuando se mueven, ¿no? Entonces los ovejeros se espantaban porque a veces las ovejas se quedaban pegadas a las piedras con la campana, ¿no? Entonces creían que estaban poseídas, pero en realidad es que ahí en Magnesia estaban las piedras hechas de magnetita, ¿sale? Esos son los primeros imanes que se encontraron, se llaman imanes permanentes. Entonces aquí en la diapositiva les pongo que las piedras que se encontraron en Magnesia, esto fue en Grecia, atraen al hierro con unas fuerzas que en ese tiempo pues eran misteriosas. De hecho, de ahí viene la palabra magnetismo del lugar donde encontraron estas piedras, ¿no? Resulta que los chinos fueron los primeros en darse cuenta que si tú colgabas una de estas piedritas, siempre se alineaban hacia el mismo punto. Resulta que se están alineando con el campo magnético de la Tierra porque resulta ser que el campo que la Tierra es un imán enorme, ¿sí estamos? En donde las brújulas siempre apuntan hacia el norte y nosotros sabemos que los imanes están hechos de dos, ¿no? ¿Cuántos polos tienen imán? Pues dos, ¿no? ¿Cuáles son? No, aquí ya no se llaman positivo y negativo. Aquí ya se llaman polo norte y polo sur. Vamos a dibujar así nuestro primer imán. Entonces, los chinos se dieron cuenta que las brújulas siempre apuntan hacia el norte. De hecho, por eso se llama norte. Si te pones a pensar, los imanes interactúan entre sí. ¿Qué pasa si yo pongo dos polos sur? ¿Se repelen? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Dos sur qué hacen? Se repelen. ¿Y dos nortes? Igual. Se repelen igual. O sea, para que haya atracción, tienen que ser diferentes. Entonces, si nos ponemos a pensar, si yo pongo una brújula y la brújula siempre apunta hacia el norte, ¿quién la debe de estar atrayendo? Pues un polo sur, ¿no? Entonces, curiosamente, chavos, la Tierra es un imán cuyos polos están al revés de los imanes. O sea, el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Porque la explicación para que los imanes apunten hacia el norte es que arriba tiene que haber un sur. Entonces, por ahí pueden poner que el norte geográfico en realidad es el polo sur magnético. El Ártico que es arriba, ¿no? Ajá, es ese polo sur magnético. Están al revés, están volteados. Entonces, si pongo sur con sur, hay repulsión. Si pongo norte con norte, también hay repulsión. Para que haya atracción, tengo que poner sur con norte y norte con sur. ¿Sí estamos? ¿Qué pasa si yo acerco, como le pasó a los pobres ovejeros? ¿Qué pasa si yo agarro, imagínate que tengo un pedazo de metal, tal vez un tenedor, imagínate un tenedor para comer, metálico? ¿Cómo lo atraigo, chavos? ¿Con un polo norte o lo atraigo con un polo sur? ¿Cuál de los dos polos atrae a un metal? ¿El norte? O sea que el sur no. No, los dos. Pues ni idea, no vamos a ver. No tengo idea. A ver, no sé. Fíjate, vamos a descubrirlo. Primero, si yo tengo un imán, ya el profe me acaba de enseñar que tiene un polo norte y tiene un polo sur. Pero ¿qué pasa si vengo con un cuchillo
Imagínate que vengo con un cuchillo de Minecraft y lo corto a la mitad. ¿Podría separar yo el polo norte del polo sur? ¿No? ¿Qué pasa si tú partes un imán a la mitad? Se crea un nuevo norte y un nuevo sur. O sea que realmente no puedo separarlos porque entre más corte, más se van haciendo. ¿Qué pasa si vuelvo a cortar? Y vuelvo a cortar. Siempre. Ok, entonces el imán siempre debe de tener sus dos polos. Pregunta, ¿cuál sería el tamaño más pequeño al que yo pudiera cortarlo? Luego por ahí creo que el nombre significa indivisible. El átomo. O sea, imagínate que yo puedo ir cortando, 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 cortando hasta llegar al átomo. Resulta que el átomo es un imán. ¿Por qué? ¿Cómo está representado el átomo? Pues tenemos el núcleo y tenemos cosas moviéndose. Entonces, si yo tengo cargas moviendo, son imanes. Porque les acabo de decir que el magnetismo viene de las cargas que se están moviendo. Entonces, los mismos átomos tienen características magnéticas. Entonces, yo puedo decir, bueno, y si lo vuelvo a romper, pues resulta que el mismo electroncito, tiene una característica cuántica que se llama spin. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez. Y resulta que el spin hace que el electrón tenga propiedades de un imán. O sea, el mismo electrón es un imancito. ¿Estamos? Entonces, de qué depende ¿cómo se llama? El magnetismo de cargas que se están moviendo. Ahora, no todos los átomos tienen propiedades magnéticas porque no sé si en química alguna vez ustedes ordenaron los elementos y les ponían flechitas. Ponían las capas, los orbitales y ponían flechita arriba, flechita abajo, Estaban ordenando imanes, pero no lo sabían. Y el punto es que si tú pones una flechita hacia abajo y una flechita hacia arriba, serían dos imanes contrarios que se están contrarrestando. Entonces los materiales no son magnéticos. Solamente tenemos 3 estrellas en la naturaleza que son imanes naturales, que tienen capacidades magnéticas, que son ¿cuáles? El hierro, el níquel y el cobalto. Solamente estos 3 materiales son magnéticos a temperatura ambiente. Ahorita les voy a decir por qué tiene que ver la temperatura. Si nosotros viviéramos en un mundo con temperaturas diferentes, habría más si estuviéramos más fríos o habría menos si estuviéramos más calientes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahorita les estaba preguntando qué es lo que atrae a un metal. Resulta que si yo le hago un zoom a un pedazo de metal, pues los átomos del metal, por ejemplo, si agarro hierro, pues todos son como imanes. Entonces quiero que te imagines que en un pedacito de metal, los átomos se ponen de acuerdo porque se acomodan, porque son imancitos, se atraen y se repelen, de tal manera que en los metales, en el hierro, por ejemplo, en los materiales ferromagnéticos, los átomos se ponen de acuerdo. Imagínate que se hace un equipo de átomos y dice, vamos a hacer un imán todos juntos y vamos a poner el norte para acá y el norte para acá, el sur para acá. ¿Están de acuerdo todos? Sí, y ya. Pero resulta que hay un territorio porque los de acá dicen, no, ni más, yo quiero que el norte esté para acá y el sur para acá. Y entonces, si nosotros pudiéramos ver a los metales así, resulta que los átomos se medio acomodan y estos acomodos, chavos, se llaman, no lo vayan a escribir porque es un secreto, se llaman dominios magnéticos. ¿Cómo definimos un dominio magnético? ¿Cómo lo podrían definir? Son como zonas en los ferromagnéticos donde los átomos se alinean. Pero si te fijas, desordenados. Están desordenados. Entonces, si tú agarras un metal, mira, por ejemplo, aquí, aprovechandito. Aquí tengo un mega imán. Y aquí tengo un pedazo de hierro, ¿no? Si este nunca hubiera estado en contacto con el imán, porque ahorita todos están en contacto, y de hecho están un poco, bueno, esto no tanto. Esto lo vamos a ver aquí. Si yo lo agarro así, el metal, pues todos sus dominios están desordenados totalmente. Esto no es magnético. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros acercamos un imán al metal? Imagínate que yo le aproximo un polo norte al metal. Pues resulta que todos los dominios magnéticos que están desordenados
se van a empezar a ordenar y haz de cuenta que son ejércitos y nosotros al poner el norte estamos mandándole el campo magnético, que ahorita vamos a hablar de él, y resulta que el equipo que esté alineado con el polo del imán, ese equipo se va a empezar a hacer más grande y va a hacer que los demás se le unan. O sea, se empieza a hacer un dominio mucho más grande. O sea que el metal en ese momento tendría esta polaridad. Y aquí tendría qué cosa, norte con qué, con sur. Y cuando son norte con sur, ¿qué pasa? Atracción. O sea que cuando nosotros atraemos un metal con un imán, lo que estamos haciendo es que los dominios magnéticos, el que vaya en la misma dirección que el campo, se crezca y pum, se atrae. O sea que momentáneamente se vuelven un imán. ¿Qué pasa si yo hago un imán, le acerco un imán todavía más grande y poderoso? Pues eventualmente yo puedo hacer que todo el metal se vuelva un imán. Si yo lo dejo mucho tiempo, ese metal va a quedar imantado. Entonces, no sé si han visto que luego agarras así y pones los clips. Pones un clip y luego le pones el otro y luego le pones el otro y se empiezan a pegar a pesar de que ya no están tocando el imán. ¿Por qué? Porque el metal ya se convirtió en uno. Si yo los dejo mucho tiempo así, los dominios magnéticos se acostumbran y quedan magnetizados. Por eso hay desarmadores. No sé si han visto que hay desarmadores que tienen punta magnética. ¿Cómo crees que hacen que la punta sea magnética? Pues la dejan puesta en un imán. Entonces, ¿qué pasa con los imanes permanentes de la Tierra? Pues siempre están en el campo magnético de la Tierra y hace que esos dominios se acomoden. ¿Cómo los podemos desorganizar? ¿Cómo crees que los podemos desorganizar? Con calor. Con calor. Si yo agarro este pedazo de metal y ya está magnetizado y lo caliento, se vuelven a desordenar todos y pierde el magnetismo. ¿Qué pasa ahora? Si yo le pongo calor aquí al metal, pues los dominios magnéticos se van a volver a formar. ¿Y ahora qué pasa si pongo un polo sur? ¿Qué va a pasar? Pues otra vez el dominio magnético que tenga el sur para acá se va a alinear para que quede ahora el norte y acá el sur. ¿Y qué va a pasar? Se van a atraer. Entonces, ¿qué lado del imán atrae a los metales? Los dos. ¿Estamos? Ok. ¿Y cómo es posible que la Tierra tenga campo magnético? El núcleo, ¿qué tiene el núcleo? Hay, exactamente, en el núcleo de la Tierra, chicos, hay hierro caliente, es material ferromagnético, pero como hay corrientes, o sea, literalmente tiene movimiento, eso es lo que nos tiene, nos genera el campo magnético de la Tierra. Y de hecho, ahorita, no sé si se han dado cuenta, pero la humanidad le está dando la torre al planeta con la contaminación y eso, y ahorita ya están buscando más planetas donde podamos vivir, ¿no? Entonces ahí anda el Elon Musk aventando cohetes para todos lados a ver dónde encontramos, cómo nos salimos fácil de la Tierra y luego buscar planetas o exoplanetas que estén a la distancia correcta del Sol, etcétera, etcétera. Y a pesar de que encuentran muchos planetas donde podemos tener vida, donde podría desarrollarse la vida, esos planetas no tienen un campo magnético. Entonces, ¿qué problema tiene el campo, que no tengan campo magnético? Pues resulta que eso es un escudo que nos protege a nosotros de la radiación del Sol. De hecho, les voy a explicar cómo la radiación del Sol trata de golpear a la Tierra, pero el campo magnético hace que la radiación se vaya hacia los polos y de ahí vienen las auroras boreales, no sé si las han visto. Entonces, las auroras boreales son bombardeos que el Sol todo el tiempo nos está mandando, pero el campo magnético los manda hacia los polos. ¿Sale? Entonces, para encontrar otro planeta como el que tenemos, está cañón, así que hay que cuidarlo. Dice, la Tierra tiene un campo magnético que da orientación a la brújula, teniendo el polo sur magnético hacia el norte geográfico. En lugar de una carga de prueba, ya no podemos usar cargas de prueba, porque resulta que no existen los monopolos magnéticos. Lo que vamos a utilizar son las brújulas. Entonces, aquí en la imagen, tengo un imán, y si te fijas, se forman líneas. ¿Sí les enseñé el campo magnético de aquí? ¿O nunca lo han visto en 3D?
Vamos a ver el magnetismo en 3 dimensiones. Miren qué bonito. Aquí tengo una cajita y está lleno de aceite, pero adentro tiene limaduras de hierro. Entonces, ahorita que se los dé, por favor los empiezan a quitar así, sin romperlo, y debe de mezclarse el aceite con las partículas de metal. Entonces, fíjense qué pasa si yo pongo un imán allá adentro. Sí, amigo, y lo han roto en esta comunidad. Es un 12 muy pero prende la lámpara. ¿Cómo? Ahí está haciendo, de hecho ahí estamos viendo las líneas de campo magnético. Ahí para ellos. A ver si. No todos los días se ve un campo en 3 dimensiones. Vamos a ver si los campos. Es como. ¿Eh? Es un buen libro. Ahí se ven las líneas de campo. Bueno, ahorita ya se me dio. Nos vimos a mucho, vamos a ver. Sí, ¿verdad? La otra. Quítale la lámpara. Que no se rompa tanto. Aquí ya se haga el chucho. Deja que se acomode. Roberto, son 2, ¿no? Ahí son 2, a ver, sepáralos. Te lo agradecería. Ok, eso que están viendo son las líneas de campo. Las líneas del campo decimos que salen del polo norte y llegan al polo sur, aunque en realidad podemos decir que las líneas de campo no tienen un principio y un fin. Eso se oye medio romántico, ¿no? Las líneas de campo, repito, no lo vayan a notar, las líneas de campo magnético decimos que salen del norte y entran al sur, aunque en realidad las líneas de campo magnético siempre se cierran en sí mismas. Esa es una de las principales diferencias con el campo eléctrico. Repito, las líneas de campo magnético siempre se cierran en sí mismas. Esa es la principal diferencia con el campo eléctrico. Vuelvo a repetir, ya se me olvidó. Las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismas, ¿vale? A diferencia del campo eléctrico, que el campo eléctrico sí se pueden alejar todo lo que quieras, pero las líneas de campo magnético no, siempre se deben de cerrar en sí mismas. Ok. Entonces, las interacciones
Desde la primera clase me acuerdo que empecé con eso, ¿qué es una interacción? ¿Qué era el concepto de interacción? Era una fuerza, ¿no? Entonces quiere decir que aquí otra vez aparece una fuerza de atracción si son polos opuestos o repulsión si son polos iguales. Si yo quisiera obtener un solo polo, pues no puedo porque voy a obtener dos imanes chiquitos y resulta que cualquiera de los polos de un imán va a atraer a un material ferromagnético, porque ordena sus ¿qué? ¿Cómo se llamaban los equipos? ¿Dominios qué? Los dominios magnéticos. Entonces, en resumidas cuentas, el magnetismo es generado por cargas que están ¿qué? En movimiento, ¿vale? Resulta que antes se creía que la electricidad y el magnetismo eran fenómenos totalmente aislados, separados, que no tenían nada que ver entre sí. Y resulta que un tipo se estaba ganando la vida. Antes era muy triste la vida de los científicos porque tenían que sacar lana haciendo shows como si fueran magos. O sea, literalmente tenían que juntar así un público como están ustedes y acá tenía que hacer sus cosas de atraer cosas con imanes o ponerse a jugar así como está haciendo acá el compañero. Resulta que un tipo que se apellidaba Ostred, estaba haciendo un experimento y de pura casualidad, o sea, hay muchos inventos de la física o descubrimientos de la física que son totalmente churro, o sea, lo vieron de pura suerte. Él estaba haciendo unos experimentos con corriente eléctrica y ahí tenía cerca una brújula. Resulta que para su buena suerte, la brújula tenía la misma dirección que el cable. Cuando él conectó el interruptor, la brújula se movió y la aguja quedó perpendicular la aguja de la brújula quedó perpendicular al cable. Esto obedece a la regla de la mano derecha. A ver, vamos a jugar con la mano derecha. El pulgar, ¿qué pasó? El pulgar es la dirección de la corriente, ¿vale? Entonces, si este es un alambre y la corriente va hacia arriba, el campo magnético se va a enrollar en esta dirección. Pero si la corriente va para abajo, el campo eléctrico se enrolla en la dirección contraria. Entonces, si ustedes se fijan ahí, en los dos dibujos que tengo, abajo a la derecha está la corriente que va hacia arriba. Ponemos nuestra mano derecha y ponemos el pulgar hacia arriba y nuestras uñas apuntan hacia allá, hacia el este. O sea, nuestras uñas estarían apuntando hacia donde apunta la brújula. ¿Sí lo ves? Si la corriente va hacia abajo, nuestros dedos apuntarían hacia el oeste en la brújula que está ahí. ¿Ya lo vieron? Entonces, ¿por qué una corriente genera magnetismo, chavos? Pregunta. ¿Por qué una corriente genera magnetismo? Pues porque son cargas que se mueven. O sea, al final del día, la moraleja de hoy es que una carga que se mueve genera campo magnético. Esos son justamente los electroimanes. Un electroimán, chavos, no es más que un alambre al que le hacemos pasar corriente. Ya, es un electroimán. Y nosotros podemos hacerlos tan poderosos que, por ejemplo, en las chatarras hay grúas que vienen, levantan un carro completo, luego lo mueven y lo sueltan. ¿Cómo crees que lo hacen? Pues literalmente lo acercan, hacen pasar corriente, se imanta, se pega el carro como si fuera un imán tal cual, y luego ¿qué le haces? Quitas la corriente y pum, se cae. ¿Va? Entonces, la clase de hoy voy a presentarles esta lámina que me gusta mucho. Dice, si yo tengo carga eléctrica que no se mueve, solamente produce ¿qué cosa? Campo eléctrico. Si no se mueve, solo es campo eléctrico. A las cargas que no se mueven. Mentira. El campo eléctrico afecta a las cargas que se mueven y a las que no se mueven. Ese es el más latoso de todos. El campo eléctrico afecta a las cargas tanto que se mueven como las que no se mueven. Pero, ¿qué pasa con el campo magnético? Para que exista, ¿qué tengo que hacer? ¿Una carga? Ok, una carga que se mueve, ahora sí produce ¿qué cosa? Y resulta que el campo magnético solo afecta a las cargas que se mueven. No sé si vieron la película de Jurassic Park, que sale el tiranosaurio y se va a comer a los niños. Y el tipo dice, no te muevas. Si te mueves, no nos... ¿Cómo es? Si no te mueves, no nos ven. Así es el campo magnético, ¿vale? Como cuando yo les pregunto y se quedan en clase así.
La técnica de no me muevo para que no me pregunte, así. Entonces, por ejemplo, este imán, ajá, te quito tu juguete. Y por alguna razón me lo tengo que meter a la bolsa. Y también tengo que meter mi celular. ¿Pasará algo o no pasará algo con mi celular? Pero con tuyo, va. Exacto. Si yo tuviera que hacerlo, pues apago el celular. ¿Por qué? Porque si la apago, sus cargas ya no se van a estar moviendo. Entonces ya no serían afectadas por el campo magnético. El campo magnético solo afecta a las cargas que se mueven. El campo magnético. ¿Y el campo eléctrico a quién afecta? A todo. El campo eléctrico, mira, ahí quedó, ya quedaron imantados. Lo podríamos calentar y de repente, ¿qué crees que va a pasar? Se va a caer, porque va a perder el magnetismo. Chicos, que tengan un excelente fin de semana. Pórtense bien, que nada les cuesta. Nos vemos el miércoles. Bloquear el cambio magnético, pero ¿de qué lo quieres bloquear? Sí. De hecho, ahorita hay un trabajo de la NASA específico. Sí, el problema con los astronautas es que los astronautas sí tienen un campo magnético que los une. Entonces, la nave es la única, y el traje que tienen es la única protección, pero hay partículas que salen del Sol y eventualmente los pueden matar. Entonces, están estudiando trajes que con corrientes eléctricas le generan un campo magnético. Fíjate que tuvieras un escudo, estaría chido porque se puede defender de que el traje estuviera, porque realmente para detener la radiación que viene del Sol, necesitaríamos una pared como de 1,5 metros de plomo para que las partículas no lograran atravesar. Imagínate cómo andarían los astronautas. Entonces está trabajando en eso porque el campo magnético realmente es el que bloquea la radiación. Bueno, si no la bloquea, se la lleva para que eso te lo voy a explicar. No, eso te lo explico la ciencia. Sale, chicos, nos vemos. No te preguntas qué tiene la pared. Ay, cuando quieran me invitan. Cuando quieran. A ver si es cierto. Bye, bye. ¿Eh? ¿Cómo? Claro que no. Sí, te puse asistencia. Cuídense, chicos. Bye, bye.